estamos aquí con Delfina Pasarelli Obesio, Delfina, Camila Tripodi Ali, Gabriel Averastegui y Emanuel Averastegui. Emanuel, yo esto siempre lo digo porque a Emma lo conocemos de otras huestes, pero desde muy niño él forma parte del voluntariado de la Cruz Roja. ¿Desde qué edad estás ahí, Emanuel? 11. Una criatura. En ese momento empezaba con el curso de guardadores de la salud. Sí, señor, efectivamente. Bueno, y no sé quién quiere comenzar, pero yo quiero contextualizar un poco el tema. El viernes a la tarde, si no me equivoco, nos empezamos a enterar de la inundación en Bahía Blanca. Cruz Roja Argentina necesita mandar voluntarios. ¿Cómo sigue el tema ahí? Cuéntanos ustedes. Cuando hay ese tipo de emergencias se hace una convocatoria a las filiales que están más cercanas o que la sede central decide. Nuestra filial recibe la convocatoria y a partir de ahí se empieza a organizar para que el equipo pueda viajar a Bahía Blanca. Eso fue viernes al mediodía. A la tarde se armó todo el equipo, se preparó todo. ¿A ustedes les avisan el viernes al mediodía? Sí. Bien. Sí, sí. Y a partir de ahí se organizó el equipo, quiénes íbamos a ir, con qué materiales. Y el sábado a las 4 de la mañana estábamos saliendo para allá. Porque, si se acuerdan, teníamos alerta de tormenta el viernes a la noche en Tandil. Sí, señor, lo recuerdo. Entonces estábamos trabajando con la Defensa Civil de Tandil, si había emergencia acá, si no, cómo transcurría eso, y donde pasó la tormenta en Tandil, nos fuimos para Bahía. Tenían que esperar, digamos, a ver cómo evolucionaba el tema en Tandil para ver si podían disponer los recursos, en este caso para Bahía. Sí, aparte porque teníamos el viaje, la tormenta venía del lado de allá, y largarnos al viaje y generar un problema en el viaje también era algo que se estaba analizando. Entonces iba estudiando cómo estaba el clima en Tres Arroyos, de allá para acá, de manera que el viaje fuera seguro también. Y nosotros teníamos que viajar de noche. La idea era llegar con el amanecer a Bahía Blanca. Bien, ¿y juntaron cuántas personas? 5 personas es el equipo que se armó, que es la totalidad que lleva el móvil. Correcto. Y nos fuimos a eso, a las 4:30 llegamos a Bahía a las 10 de la mañana. Perdón, pero cada uno tiene sus actividades, ¿no? Vos, con tu negocio, actividades personales, Gabriel, que si no me equivoco estudia y también trabaja en el negocio, pero díganmelo ustedes, no digan que no hagan que lo haga yo. ¿Ustedes qué actividades tienen en lo personal que tuvieron que dejar? Bien cerquita el micrófono. Yo soy enfermera y hace poquito terminé de estudiar, así que también estaba con todo el tema de armar el currículum y todo, y lo tuve que dejar todo también. Dejaste todo eso para ir. ¿Y vos a qué te dedicabas? Y yo trabajo en una óptica en Noma de Anteojos, y justo el sábado tenía que trabajar. El viernes, cuando empieza el tema de la convocatoria, hablé con mi compañera y con mi jefe y fue como, si me tengo que ir, hay problema de que no vaya. Y ahí ellos, que la verdad que son muy, muy buenos en eso, fue tipo, sí, anda tranquila que nosotros acá nos manejamos. Tuviste que pedir permiso en tu trabajo, sí, literalmente, dejar las cuestiones personales de cada uno y en este caso emprender hacia Bahía Blanca. Reiterá por favor el negocio, porque creo que su voluntarismo también se suma a los voluntarios en este caso. Es Noma de Anteojos. Son unos artesanos que hacen los anteojos de acetato y madera, y están en la calle 14 de Julio, entre Pellegrini y Uriburu. Bien. Bueno, ahí cada uno dejó lo suyo, se armaron y salieron a las 4 de la mañana hacia Bahía Blanca. Sí, a esa hora llegamos, salimos y a las 10 de la mañana llegamos. ¿Tenían alguna información? ¿Iban recibiendo algún tipo de información en el camino o nada? Sí, la primera información que nos va brindando nuestra propia sede central es por qué camino se puede acceder y cuál no. Ajá. La ruta, la tradicional, la actual ruta 3 estaba cortada al paso. Vialidad ahí no permitía el paso porque había un desmoronamiento, y eran, el desvío yendo de Tandil hacia Bahía por la zona del aeropuerto, lo que normalmente antes le decían la ruta 3 vieja. La ruta vieja, claro. Y había agua, pero se podía pasar, con la camioneta podíamos pasar. Bien. Lento, pero se podía pasar.
Bien, hasta ese punto, digamos, no había ningún inconveniente. No. Nosotros, compañeros que habían viajado antes, nos habían dicho que entre Tres Arroyos y Bahía también había agua, pero para cuando nosotros pasamos ya se podía pasar normal. Había agua en el campo del costado, pero se podía pasar. Bien. Llegan. ¿Y a dónde tenían que llegar ustedes? ¿Dónde era el punto donde tenían que arribar? El punto neurálgico de todas las organizaciones es en la rotonda de Cerri, que vendría a ser, había que rodear Bahía y ir como para camino al sur. Y ahí estaban todas las organizaciones. O sea que tenían que pasar Bahía Blanca, porque en principio eran los lugares más complicados. Claro, Cerri y Ingeniero White eran los más afectados, sería como la zona baja de Bahía. Correcto. O sea, Bahía, por así decirlo, está como en un desnivel, donde la zona más alta es la parte alta de la ciudad y la más baja es, llegando al puerto, que es Ingeniero White y Cerri. Del aeropuerto hacia el lado de Cerri no había interrupciones de ruta, nada. Sí, pero puentes, o sea, vos tenías posibilidades de pasar por otro. Hubo todo lo que es el canal, hubo un montón de puentes afectados, pero hubo 3 o 4 puentes que están disponibles todo el tiempo y se podían pasar. Correcto. Ruta 3 y el acceso a Cerri era el lugar donde ustedes tenían que llegar. Sí, ahí estaba Defensa Civil, Bomberos, Ejército, Policía, Cruz Roja, la gente de rescate y todas las organizaciones del Estado, municipal, provincial y nacional. Beto, vos sumá tus preguntas, porque a mí me van a ir quedando cosas en el camino seguramente. Llegaron y... Cuando llegamos, el equipo de la sede central al equipo de Tandil lo dividió en 2. En el caso de... falta una integrante que es Betiana. Nuestra compañera junto con Cami y Delphi se quedaron en Cerri, y con Gabriel y Juan, que era nuestro coordinador de La Plata, nos fuimos a Ingeniero White. Que está relativamente cerca. Sí, en ese momento... Para el otro lado está. Está ¿no? Viniendo para el lado de Tandil. Claro. Son unos 7 kilómetros más o menos de la rotonda de Cerri, y fuimos la primera respuesta junto con toda una comitiva de las mismas organizaciones que fueron para allá a empezar a auxiliar a la gente. O sea, en Ingeniero White ustedes fueron los primeros que llegaron. El primero que llega es Ejército, después la Municipalidad con Defensa Civil, luego Bomberos, y ahí llegamos nosotros, Rescate nosotros y el personal médico del hospital. Ingeniero White tiene como un mini hospital, que no es una sala de primeros auxilios, y tampoco es un hospital grande, ellos le dicen hospitalito, y ese hospital estaba bajo el agua, pero todo el personal que trabaja en el hospital estaba a disposición de la emergencia afuera, digamos, lo más cercano al agua posible. Cuando vos entras a Ingeniero White, hay 2 colegios, se habían usado como centro de evacuados. Entonces, entre los centros de evacuados y una avenida que tendría unas 10 cuadras que estaba lleno de agua, tanto el Ejército, Bomberos y Rescate, que eran los que tenían gomones o camiones lo suficientemente altos para cuando el agua estaba en niveles que un vehículo normal no puede transitar, se puede meter, eran los que estaban haciendo las primeras evacuaciones, y el personal médico del hospital junto con nosotros de la Cruz Roja dábamos las primeras atenciones de salud, porque hasta ese momento todavía no había ambulancia, entonces el personal del hospital había montado su estructura afuera. ¿Con qué se encontraban ustedes? ¿Cuáles eran las heridas o las cosas que había que atender? Inicialmente, primeras atenciones, algunos casos de hipotermia, con algunas derivaciones a los hospitales. Cuando había derivaciones, la policía o alguna patrulla de bomberos llevaba a algún hospital. Pero eran, si se quieren, lesiones menores o personas de la tercera edad con mucho frío, con hipotermia. Se contactaba al familiar para que lo venga a buscar. En general todos tenían algún familiar en Bahía y se llevaban los abuelos para casa. El que está hablando es Emanuel Averastegui, uno de los 4 voluntarios que están aquí con nosotros en el streaming de la radio del ECO. Emanuel, ¿cuántas horas había estado esta gente en el agua? Porque acá estamos hablando del día después de la llegada del agua. Es decir, ustedes atendían gente que había estado, muchos de ellos, algunos que habían tenido suerte arriba de un techo, pero otros habían estado con el agua hasta el pecho, hasta la cintura. Sí, no te puedo decir la cantidad de horas que han estado. Entiendo también que... Pero mínimo 12. Bastante. Pasando la noche. Pero Ingeniero White tiene un departamento de bomberos muy profesional, y ese departamento de bomberos se ha encargado al menos de
evacuar a las personas que podrían tener un problema de no tolerar ni siquiera subir un techo. Alguien, abuelos. De hecho, el cuartel de bomberos en la planta superior evacuó a un geriátrico completo con 16 abuelos, que después nosotros los ayudamos a bajarlos de ahí y llevarlos de vuelta al geriátrico cuando se limpió. Eso fue el domingo a la tarde. Pero, digamos, no quedó nadie arriba de los techos que no fuese físicamente capaz de poder hacerlo o que no tuviese la posibilidad de ser evacuados. Se evacuaron en estas escuelas todas las personas que se pudieron, y entiendo que después había personas que por seguridad, porque querían resguardar, elegían pasar lo que sería la primera noche. Queda claro. Y después, a medida que se fue liberando las compuertas de los puertos, el agua fue bajando. De hecho, del sábado al domingo bajó mucho, hablando de distancia, serían unas 7 o 8 cuadras, y en una mañana bajó 5 o 6 cuadras más. Ya para la mañana del domingo todas las calles eran transitables. Entonces, el personal de bomberos hizo las evacuaciones para que las personas tuviesen el menor tiempo posible en el agua. ¿Qué pasa? De irte desde los centros de aislamiento hasta el lugar donde estábamos haciendo las curaciones, inevitablemente tenías que pasar por el agua. Entonces, ese abuelo sí o sí tuvo que estar un ratito en el agua hasta subir, pero no llegamos nosotros en un momento donde vos decís llevaban 5 o 6 horas en el agua. Queda claro. Hablando de las personas mayores y las personas con necesidad. Gabriel, ustedes, ¿qué es lo que llevan? ¿Qué elementos llevan, desde Tandil y que utilizan para ayudar a la gente? Fuera de nuestras cosas personales, habíamos llevado nuestros morrales, que son unos botiquines cargados con equipamiento para primeros auxilios, para primeras atenciones, y habíamos llevado 2, entonces le dejamos uno a las chicas en Cerri y nosotros fuimos con otro para la zona de Ingeniero White. Y cuando llegamos nos resultó que por la cantidad de atenciones no nos iban a alcanzar los elementos. No alcanzaba. Entonces, con la misma gente del hospital, fuimos hasta el hospital que habían dicho que estaba bajo agua. Nosotros 3 de la Cruz Roja y un par de personas del hospital, más algunas personas que también nos ayudaron con un gomón. ¿Había gente en el hospital? ¿Había médicos? ¿Había profesionales? No, el hospital estaba vacío y muchas puertas estaban cerradas. Cuando la gente del hospital vio que subía el agua, cerró todo y se fueron. Pero habían quedado ambulancias con el agua por arriba del capot, y entonces estaban bloqueadas. ¿Y cuánta agua había cuando llegaron ustedes a ese hospital? Más o menos. Dentro del hospital, hasta la cintura. Hasta la cintura. O sea que ustedes entraron al hospital o en alguna puerta abierta, o abrieron ustedes las puertas, no sé cómo hicieron. Había una puerta abierta. Sí, y aparte íbamos con uno de los directores del hospital, entonces tenía llave. Bien, o sea que sabía, digamos. ¿Y qué hicieron ahí ustedes? Recolectamos los elementos que pudimos que estuvieran en altura, o sea que no habían sido expuestas al agua. Más que nada nos habían dicho que había personas adultas mayores que llevaban varios días sin poder cambiarse ni nada, entonces encontramos pañales para adultos, encontramos muchos apósitos, gasas, cosas que pudimos rescatar para las primeras atenciones, y algunas personas del personal médico y del hospital accedieron a los medicamentos que tenía el mismo hospital, porque había muchas personas que los necesitaban, que tenían dolores que tenían que ser los que necesitaban una medicación. ¿Y cómo trasladaron? Yo algo le anticipaba a Beto y a la audiencia hace un ratito, pero cuenten ustedes cómo trasladaban todo eso, porque, a ver, el agua estaba hasta la cintura. Sí, y aparte que como éramos 6 personas no podíamos llevar mucha cantidad de cosas. Una organización que había llevado un gomón nos acompañó, llenamos el gomón hasta donde dio, y aparte encontramos una camilla de ambulancia con la que consultamos claramente con el personal del hospital a ver si nos la podíamos llevar, y nos dijeron que sí. Arriba le pusimos silla de ruedas, tubo oxígeno, los tarros de basura del hospital los habíamos vaciado y habíamos llenado de elementos de primeros auxilios, porque tampoco teníamos cómo llevarlos nosotros. Claro. Y la camilla tenía la particularidad que daba por encima del agua por un poco, entonces todo lo que iba arriba no se iba a mojar.
aparte la camilla también nos sirvió para sacar a muchas personas de zonas de adentro del agua, personas que no tenían la facilidad de caminar adentro del agua con autonomía. Claro, vos lo contás fácil, pero digo, esa camilla tenía que, con el agua a la cintura, ustedes tenían que bajar cordones, habría cosas que no se veían abajo del agua y había que preservar lo que iba arriba de esa camilla. Digo, vos lo contás fácil, pero me imaginaba el escenario para nada fácil. Lo bueno es que la Cruz Roja en general se entrena bastante con lo que es en tema traslados, con distintos elementos, pero con la camilla, como éramos un equipo de 3, más un par de personas más, lo que eran los traslados lo pudimos hacer todos sin ningún inconveniente, y aparte siempre teníamos que ir a menor velocidad porque es verdad, justo había una rotonda en el medio del agua, entonces tampoco veíamos lo que teníamos adelante. ¿Era lejos del hospitalito? Acá le llaman, estaba viendo, Hospital Menor, le llaman ahí. ¿Era lejos al lugar donde iban ustedes? Unas 3 cuadras, 2 cuadras. Un poco más. Hasta la rotonda, 3 cuadras. Sí, 2 cuadras a la rotonda y otras 2 cuadras y media, 3 hasta la zona donde era el final del agua. Sí, sí. O sea, ustedes tenían que armar todo esto donde no había agua. ¿Y dónde era ese lugar? Sería como la entrada a White, una vez que desde la ruta 3 haces 1,5 kilómetros a White, llegás a estos dos colegios. Bueno, 3 cuadras antes era el final del agua ahí, que es donde se montó todo, las organizaciones que hoy te mencionaba, Nación, Provincia y Municipalidad, montaron todo el operativo ahí. Se pusieron los trailers, los equipos electrógenos, y a partir de ahí atender. Estaba viendo que hay un centro de formación laboral muy grande. Eso estaba bajo agua. Eso estaba bajo agua, o sea que más allá tuvieron que ir. A esa altura. ¿Acá? Donde tenés el mouse. Sí. Qué bárbaro. Estoy viendo en Google Maps, estaba viendo. Mira, ahí Beto, a ver si puedo ponerlo a pantalla completa, como para tener una idea, ¿no? Estaba viendo que por acá era el Hospital Menor. Claro, en la esquina, en esa esquina. Ahí. Acá. Que están haciendo una obra de ampliación. Ahí. Y supongo que debe ser este. Sí, en la esquina. Ustedes tenían una cuadra hasta la rotonda. Claro. ¿No? ¿Y de acá para dónde seguían, Ahí Emanuel? tenés los 2 colegios. El colegio de esa rotonda. El Centro de Formación Laboral. El Mosconi, no, abajo. Abajo. El de la rotonda, ese es un colegio, y el otro, ese es el más grande. ¿Acá había agua o no? No, ahí estaban las personas evacuadas. O sea, acá tenían que llegar ustedes. Claro, ahí había gente evacuada que necesitaba atención, y en el otro también, el de enfrente. Acá. Justo las 2 escuelas estaban sobre unos cordones que tenían cierta diferencia con la calle, entonces no tenían agua dentro de las escuelas. Un detalle no menor y lindo para lo anecdótico: cada vez que entrábamos a dar alguna atención, o a por cualquier motivo que entrábamos a cualquier colegio, había grupos de vecinos que se encargaban de cierta organización. No paraban de ofrecernos agua para tomar, algo calentito, agradecernos. O sea, grupos de vecinos que se dedicaban a eso. Sí, y todo el tiempo nos ofrecían: ¿quieren un té, algo calentito, algo para tomar? Todo el tiempo. Hemos entrado, no sé, 15 veces por día, y las 15 veces nos preguntaban y querían... Qué bien organizados, además. Sí. Ellos se habían autogestionado todo lo que era tema colchones, la distribución, las habitaciones que eran las aulas de las escuelas, todo lo que necesitaba cada familia. Si necesitaban evacuar a alguien, salía alguna persona que tuviera facilidad para caminar por el agua. Y eso, perdón, ¿lo organizó estas familias? ¿Lo organizaron porque están acostumbrados a esto o porque tuvieron la suficiente habilidad? Porque tenés que tener una habilidad emocional primero y de gestión después para poder resolver estas cuestiones sobre la marcha. Cuando llegamos eso ya estaba organizado, pero entendemos que el personal de salud y social que trabaja en el hospital y en las salas que están en distintos barrios en Ingeniero White tuvo muchísimo que ver. Ahí tienen grupo de trabajadores sociales, psicólogos, médicos, enfermeros que ayudaron, más los bomberos y la policía que han ayudado a la organización. Pero entiendo que después de un punto, una vez que esas personas estaban organizadas, se dedicaron a atender a las personas que no podían llegar a los centros de salud. Qué bárbaro, Qué bárbaro. Yo insisto, una cosa es mirar un Google Maps donde todo lo ves fácil, un traslado de un punto a otro lo ves fácil, pero yo intentaba imaginar esto mismo con el agua a la cintura. Todo eso que se ve verde, las plazas esas, no había nada, era todo agua. Todo eso era agua.
Todo, o sea, se veían los techos, pero si vos tenías que hacer una foto en ese momento de arriba, todo el resto era agua. Como si miráramos el dique de arriba, no, ni más ni menos. Solo los techos. Solo los techos. Solo los techos. A ver, ¿qué otra anécdota, Emanuel? Primero hablo con los chicos que estuvieron ahí en Ingeniero White, después vamos a hablar con las chicas que estuvieron en Cerri. ¿Qué anécdotas recuerdan? No sé, Gabriel, si te parece algo que a vos te haya llamado la atención. Ahí, digo, hablabas cara a cara con los que vivieron y lo que estaban viviendo esa desgracia. Sí, cada persona tenía su historia y la realidad es que la inundación les llegó a agregar un peso más. Entonces, la realidad es que cada vez que nos acercábamos, cada persona tenía algo que contarnos y una necesidad de desahogarse muchas veces. ¿Qué te llamó la atención de alguna persona, aquello que te quedó a vos en el corazón, de alguien que dijo, bueno, nada, que te llamó la atención por algo? Y una mujer me empezó a contar la vida que había tenido los últimos 3 años, que tuvo la desgracia de que su familia tuvo un accidente en su casa, su hijo con su nuera y sus 3 nietos. La casa se incendió, la nieta más chica y la nuera no pudieron salir y tuvieron la desgracia de fallecer. El padre sacó a los 2 nietos menores y fue a buscar a ambos 2 que habían quedado dentro de la casa y él mismo quedó atrapado. Sobrevivió, pero su cuerpo se había quemado por completo, entonces tuvo tratamiento intensivo. Ella tuvo apoyo de sus vecinos que le ayudaron a llegar a donde estaba porque él estaba viviendo en otra parte del país, pero estuvo con cuidado intensivo. O sea, ella estuvo ahí, estaba solita. Ella había quedado, estaban sus hijas, pero estaban en otra parte de Bahía Blanca. Claro. Pero el momento que estuvo con vos eras... Ahí estaba sola ella, el resto de su familia no estaba ahí. Pero sí, ahí estábamos hablando nosotros 2. ¿Físicamente dónde estaban? ¿En la casa de ella, en el centro de evacuados? Estábamos en la escuela Mosconi, que era uno de los 2 centros de evacuados, y ella era una de las que estaba gestionando gran parte de las cosas de organización de la comida, limpieza de baños y eso. Ah, ella misma... Ella misma. O sea, no era una persona que estaba tirada en algún lugar. No, ella estaba... Inclusive fue a nuestra carpa unas 2 horas antes con dolor de pierna y muchas cosas. Ese día Delphi había estado en Ingeniero White y ella misma la había atendido. Mirá vos. Y le habíamos recomendado que hiciera un poco de reposo porque lo que tenía era dolor muscular porque había estado todo el tiempo caminando y ella estaba con que necesitaba seguir haciendo cosas y estaba gestionando el centro de evacuados, la parte de la comida junto con otras personas, pero estaba todo el tiempo trabajando. Acá estoy viendo, corríjanme por favor, esta es la escuela Mosconi, no estoy mirándola, mírenla aquí primero. Esta es, no sé si es esa, pero es una escuela que tiene 3 plantas, o sea que se podía trabajar bastante tranquilamente en el primer y segundo piso. Sí, en el piso abajo tampoco había agua. Sí, Ajá. la de 3 plantas era la que estaba al frente, era la técnica. La Mosconi tenía 2 plantas, la planta baja y el primer piso. O sea que esta es la técnica. Sí. Correcto. La Mosconi es la que está a la vuelta. Exactamente. Voy a ir por el Maps. Esta es la famosa rotonda de la cual ustedes hablan. Y esta debe ser... La de ladrillo visto es la Mosconi. Correcto. Correcto. Dios mío, Estos chicos del voluntariado, les quiero mandar un abrazo desde el corazón porque en verdad son ángeles en la tierra. Sí, así de simple. Yo también lo comparto. Yo también lo comparto. Son ángeles en la tierra. Dios manda ángeles. A veces no los ves, a veces los ves con forma de un amigo que te da un consejo, otras veces los ves con un chaleco de la Cruz Roja. Y son esos, son los ángeles. Bueno, vamos para Cerri un poquito. Vamos para Cerri. Voy a ir acá con el Google Maps también. Ubíquenme en Cerri donde les tocó estar a ustedes. Son dos de las chicas. Recuérdenme los nombres, así yo no cambio de pantalla acá. Camila y Delfina. Camila y Delfina. ¿Y dónde estuvieron ahí en Cerri? ¿Qué les tocó hacer en Cerri y dónde? Bien, nosotras estábamos ahí en la rotonda de la entrada a Cerri, que era donde estaba todo el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia. Bueno, nosotras cuando llegamos, que los chicos se fueron para White, quedamos con la realidad de que éramos las
primeras personas que podían responder en lo que era primeros auxilios. ¿Perdón? Porque, bueno, tanto la ambulancia como los hospitales estaban saturadísimos y fuimos los primeros en llegar con un botiquín de primeros auxilios. ¿Qué hora era ahí? Eran las... Estamos hablando del día Diez. sábado, ¿no? 10:30 de la mañana. Sí, 10:30 Sábado, de la 10:30 de la mañana. Esto había ocurrido el mediodía del día anterior, el momento donde empezó la inundación, y ustedes ahí eran los primeros en llegar a la rotonda de Cerri con un botiquín. con un botiquín. Perdón. Sí, vayan agregando, por favor. Destacar que en realidad la Cruz Roja ya estaba ahí desde el primer momento. O sea, eso es el primer momento de la filial Tandil. Pero la Cruz Roja ya tenía su base ahí y tenían otros voluntarios. Lo que pasa es que cuando llegamos nosotros, esos voluntarios se dedican Estaban en otro lado. a otra tarea. Claro. Pero además la Cruz Roja ya había armado, digamos, no sé qué estructura arman en un determinado lugar para que ese lugar oficie de comando, de central, no sé cómo se le llama. Sí, el COE, que es el Centro de Operaciones de Emergencias. Correcto. Y ahí me imagino hay comunicación, hay, bueno, todo lo que se necesita, ¿verdad? Perdón, ¿qué tipo de comunicación establece la Cruz Roja en ese caso? Digo, no siempre los celulares funcionan. ¿Tienen algún tipo de sí, tienen comunicación inalámbrica? Tenemos señal de repetidoras por handy, por torres. En general, ahí la comunicación se manejaba a través de los organismos oficiales. Todo lo que sea comunicación no lo manejaba Cruz Roja, sí internamente. Correcto. Pero ya te digo, ahí estaba todo el sistema, nación, provincia y municipalidad, que es quien hay en esa rotonda que estás ponchando ahí, sí, es la que tenía el COE. Después la Cruz Roja trajo su propio COE, que es como el trailer de comunicación, que eso llegó el domingo, creo. Eso viene de Buenos Aires, supongo. Todo de Buenos Aires. Correcto. Sí, ibas a decir algo más. Llegaron ahí y eran las que en ese momento, las que tenían las pocas herramientas de curaciones, de diagnóstico, me imagino un estetoscopio, ¿cómo se llama? Oxímetro, sí. Un termómetro, o sea, esas pequeñas herramientas solo las tenían ustedes. Sí, nosotras cuando llegamos, creo que ni siquiera nos llegamos a dar una vuelta a comparar cómo estaba el lugar, que ya nos subieron estos camiones militares porque aparentemente un señor había convulsionado. Y bueno, cuando llegamos al camión nos encontramos que estaba repleto de pacientes oncológicos, pacientes con cáncer. ¿Eso ocurría en la misma rotonda? Sí. O sea, había un camión de los militares con todos esos pacientes arriba. Sí, había alrededor de 10 pacientes oncológicos que iban a ir todos al hospital cuando tuvieran un lugar, porque estaban saturados en todos lados, pero nos dieron la tarea de subir, evaluar a la gente que estaba ahí y decidir quiénes eran los que necesitaban una asistencia más inmediata, haciendo lo que era, bueno, el triage, la clasificación de víctimas. ¿Se acuerdan de alguna de las historias de esos pacientes ahí? ¿Pudieron charlar o era, digamos, tenían que dedicarse a tomar los parámetros necesarios para evaluar quién tenía que salir o quién quedarse un rato más? No, en ese momento estaba todo tan saturado que era subir rápido al camión, revisar rápido a la gente, decidir rápido y despachar a quien había que despachar y que el camión se vaya con el resto cuando pudieran atenderlos. La conversación no era mucho más de cómo te sentís, estás mareado, tomarles los signos vitales y... ¿Y de dónde había venido esa gente? Cuéntanos eso. Esa gente venía dentro de Cerri. Era un camión Unimog que en ese momento se estaban dedicando, tanto los camiones grandes de militares como de la policía, se estaban dedicando no solamente a sacar la gente de Cerri, sino a ingresar a familiares que estaban buscando a los familiares que vivían ahí que no se podían comunicar. Y era uno de esos camiones, venían todos dentro de Cerri. Qué situación, me imagino, ¿no? ¿Y después de eso, qué les tocó? Después de eso nos quedamos un rato ahí. Fue en algún momento entre nosotros nos fuimos dividiendo. Las chicas tuvieron sus cosas, yo tuve las mías. En una nos fuimos con Betiana dentro de Cerri al centro de evacuados que estaban teniendo ahí, uno de los centros de evacuados que era bomberos.
y ahí fuimos a hacer los primeros auxilios, a estar con la gente, a hacer un poco también mucho de lo que era también el apoyo psicosocial. Hablamos mucho de las heridas físicas que tenía la gente, pero creo que lo que más tenía eran las heridas emocionales que necesitaban ser habladas. Contanos de eso, porque ustedes, además de estar preparados en primeros auxilios y en cuestiones médicas, también están preparados para el primer, ayúdenme a ver cómo se dice esto, el primer momento desde lo emocional. Exacto, sí, es el apoyo psicosocial que se le hace a las personas. Y la verdad que en este tipo de situaciones creo que depende mucho, obviamente, cómo es cada uno, pero el entender una cosa muy importante, por lo menos a mí eso es lo que me sirvió, el no querer competir con lo que le estaba pasando a la persona, sino escucharlo. Hay muchas veces que era simplemente el quedarnos a nosotros callados y que la persona hable y quizá intervenir cuando la persona ya estaba yéndose a un lugar muy oscuro, tratar de traerlo un poco más, pero en realidad era mucho el hablar de la persona, porque yo no voy a poder nunca entender lo que la persona está sucediendo, entonces simplemente escuchar y que permita sacar todo lo que le está pasando. Ese es el trabajo que ustedes hacen y que además se instruyen para hacerlo. Son voluntarios de la Cruz Roja Filial Tandil, hay 4, pero fueron 5, 4 hay acá, este trabajo que realizaron en Bahía Blanca. Muy buenos días. Es para mandar un reconocimiento siempre a la Cruz Roja Argentina y a estos chicos que han estado presentes, siempre están presentes, siempre la Cruz Roja está presente. Y gracias, muchas gracias. A mí me gustaría preguntarles a estos seres humanos excepcionales, si bien ellos están preparados, tienen una formación, si después de ver semejante catástrofe tienen algún tipo de apoyatura psicológica o de apoyo, digamos, mental o de algún tipo de ayuda, porque es bravo pasar por lo que pasaron, ¿eh? Ya se lo preguntaste, ellos te contestan. Sí, nuestra filial, cuando vamos a este tipo de eventos, primero que nada, la primera herramienta que tenemos somos nosotros mismos. Tenemos como una forma de trabajar que todas las noches, cuando terminamos de trabajar, entre nosotros mismos nos apoyamos, porque si bien hay un apoyo... ¿Eso es por protocolo? Sí, es una forma de trabajar la emergencia. Y cada vez que vamos a una emergencia, la persona que va a cargo tiene la costumbre de juntar al equipo y chequear cómo estamos, y charlar un poco y tratar de pasar un poco a palabras algunas de las emociones, tampoco todas, porque hay que seguir trabajando, pero sí chequear que todos estén bien, y si alguien no está bien, o de salud, porque aparte de todo nos enfrentamos a climas y a temperaturas y a un modelo de emergencia distinto a lo que estábamos acostumbrados, y algunos se pueden ver afectados con temperatura, digamos, que levante fiebre o resfrío, digamos, chequeando las cuestiones básicas de salud y las cuestiones emocionales. Y después nuestra filial nos proporciona una psicóloga, que cuando volvemos de este tipo de eventos tenemos sesiones con ella y vamos chequeando y vamos transitando el proceso de todo lo que vivimos, y de esa manera acompañarnos para poder sobrellevarlo bien y estar preparados para salir de vuelta. Voy a hacer una pregunta tonta, si se quiere, pero a mí me interesa. ¿En algún momento en esta cuestión, en este primer abordaje emocional, han tenido que abrazar a alguien? ¿Está dentro del protocolo el poder abrazar a alguien? ¿En Bahía? En Bahía. Sí, todo el tiempo. Me lo cuentan porque para ustedes es algo normal, pero entiendo yo, no sé si es psicología de la buena o no, pero tengo entendido que a veces el abrazo resuelve más cosas que por ahí lo que uno pueda decir. Sí. Que nos hemos visto en la situación, sí, no solamente el abrazo, sino también la pregunta. A veces la gente se quebraba con nosotros a días de haber pasado eso por el simple hecho de venir a preguntar, ¿y vos cómo estás? Porque capaz que era gente que venía acompañando a otra persona a la carpa, y en todo ese tiempo capaz que como no expresaba una angustia, nadie le preguntaba o pretendía, quería ser más fuerte, y con nosotros podía
soltar eso. Entonces a veces era así, o el abrazo o la pregunta simplemente de decir vos cómo estás, qué te pasó, cómo lo venís llevando. Y sí, a veces el abrazar y el estar, podemos estar horas con una persona, que en ese sentido, si es necesario, se está, y no solamente del lado cruz rojista, sino del lado humano nuestro de cada cual. Sí, claro, que cada uno debajo del chaleco es un ser humano como cualquier otro, pero digo, en la formación, en la preparación, el abrazo está incluido, y me imagino cuán difícil debe ser, y esto también tendrá que ver con la preparación, ¿no? El poder dar el afecto necesario, pero no involucrarse uno porque tiene que seguir. Cuéntenme un poco cómo manejan eso. Si se puede manejar, y si se pusieron a llorar no importa, cuéntenlo igual, porque eso no habla de falta de profesionalismo, al contrario, habla del ser humano que tienen cada uno adentro. Yo después que te cuente, tengo una anécdota que fui protagonista de lujo, que ellos 4 vivieron, pero primero que te responda. Sí. Dale, contá. Se miran entre las dos. ¿En qué estarán pensando? No, eso creo que depende mucho. Nosotros siempre intentamos no involucrarnos tanto, no solamente por nosotros mismos, sino también por la otra persona, porque nosotros sabemos que eventualmente nos vamos a ir. No solamente de Bahía Blanca, sino en el mismo momento, porque siempre hay cosas para hacer y siempre hay gente para atender. Entonces quizás en esos momentos hay ciertas herramientas que se pueden llegar a tener. Nos apoyamos mucho en lo que es las otras personas, hacemos mucho, no sé, estamos con un adulto mayor, ok, estamos hablando con este adulto mayor, lo juntamos con otro, que hablen entre ellos, que sean un sostén entre ellos. Si no podemos hacer eso, alguien de los dirigentes que estén en ese mismo centro de evacuados, les contamos la situación que está pasando la persona, que estén atentos, que se aseguren de que siempre esté alguien con esa persona, que es una manera quizá de derivar a la persona, pero no descuidarla. Entiendo. Y siempre yendo, ¿no? Nosotros todo el tiempo lo que hacíamos era hacer rondas en los distintos lugares, ir a hablar con las personas. Nunca, no es que te atendía yo el sábado y ya hasta que me voy no te vuelvo a ver. Siempre intentábamos volver con la persona, hablar con la persona. Si no podíamos nosotros, se lo encargábamos a otro compañero. Pero creo que la manera más sencilla, como por así decirlo, de no hacer ese apego con la otra persona es un poco delegando. Claro. No desvalidando, pero delegando lo que le está sucediendo. ¿A quién te tocó abrazar a vos? ¿Te acordás de algún abrazo que hayas tenido que dar ahora en esta...? Sí. Uno que te acuerdes y que nos cuentes un poquito la historia de esa persona, brevemente. Sí. No, era una señora grande, a la que yo ya lo veía viendo bastante. Esto habrá sido el día lunes, más o menos, martes, capaz que a la mañana, ya me estaba yendo. Y yo ya la veía en uno de los centros de evacuados, siempre íbamos, charlábamos, realmente no mostraba como cierta sensibilidad, pero realmente no a ponerse a llorar al frente nuestro. No, hasta que nos llaman porque supuestamente se había descompensado, como que se sentía mal. Cuando fuimos era simplemente que la persona necesitaba hablar, y después me entero a través de los dirigentes de ese centro de evacuados que se la pasaba llorando toda la noche, que tenía un cansancio muy grande porque por llorar no podía dormir, cosas así. Y era simplemente el necesitar hablar. Era una persona que no solamente le estaba sucediendo todo lo que le estaba sucediendo a todo el mundo, sino que en su vida personal tenía sus problemas económicos, se sostenía gracias a una jubilación y gracias a un sueldo de su hijo. Entonces todo eso le estaba pasando mucha factura, estaba muy preocupada de cómo se iba a levantar después de esto. Entonces era simplemente el hecho de abrazar a la persona e intentar que trate de llevar que por lo menos estaba ella y el hijo bien, que tenían a un lugar a donde volver, que quizá era muy complicado el volver a restaurar ese lugar, pero que tenían un lugar. Pero mismo ella se estaba autogestionando su propia su solución, gestionándose su propia solución. Muchas veces nosotros no tenemos que hablar, es lo mismo, es el abrazar y el decir, no, bueno, ellos mismos te decían, por lo menos estoy bien, por lo menos mis hijos están bien, por lo menos tengo un lugar, hay gente a la que se le rompió todo. Entonces era como, ok, acompañar en una misma gestión que estaba teniendo esa misma persona. Hola, buen día.
Los quiero felicitar a los chicos de la Cruz Roja, orgullo de Tandil. Un beso grande y la verdad son unos héroes. Beso grande. Hola chicos, estoy viendo el programa. Felicitaciones a ustedes por haber traído y haber hecho esta nota tan importante. Muchas bendiciones y un orgullo para Tandil de los chicos de la Cruz Roja. Besos para todos y gracias por estar ayudando al prójimo. Emanuel, ¿qué ibas a contar vos de estas cuestiones emocionales que tuvieron que vivir ahí en Bahía Blanca? Algo que permanente, creo que desde que llegamos hasta que nos fuimos, logramos entender que hay una gran inundación que es masiva, que es general, que es la que vemos mucho por los medios y la que tuvimos la suerte de ir a ayudar, pudimos ver en vivo. Pero ahí después hay un montón de inundaciones que son de cada persona. Cada persona tiene su propia inundación. Y en esa propia inundación es donde están la valoración de lo que perdió, lo que tiene y de cómo seguir. Hay un caso en particular que te decía que fui espectador de lujo porque trabajaron los 4 de Tandil más otro montón de chicos de La Plata y creo que había de alguien más, de otra filial más. Digo era una nena porque el mío de más grande tiene 21, pero bueno, ya era una mujer con 2 hijos, 21 años, 2 hijos, uno de creo 3 o 4 años y uno más peque. En la inundación habían trasladado, creo que era a su mamá a un club de Bahía Blanca, a Liniers, y ella se había quedado sola en el centro en una de esas escuelas. Esas escuelas, las primeras noches, una vez que se iba el sol, no había luz. 21 años sola con 2 nenes, sin su mamá, sin su soporte de seguridad claramente, aunque ella era el soporte de seguridad para los 2 chicos. Fue 3 o 4 veces en el día a la carpa. Al final del día claramente necesitaba ser derivada con su mamá, y ahí todos los voluntarios con todas sus habilidades, algunos tienen más habilidades que otros con los niños porque trabajan en el área de juventud, algunos se repartieron, se pusieron a jugar con los chicos, agarraban los guantes que usamos para curaciones, los inflaban, le ponían cara, le armaban historias, y otros se pusieron a atender, como lo contaba excelentemente Delphi, a la mamá. Lo acompañaron hasta dentro de la escuela, retiraron todos los elementos y una ambulancia de la provincia derivó a los chicos. Yo tuve la suerte de poder sacar las fotos de los chicos, de los nuestros desde atrás, con los nenes a UPA y demás, preservando obviamente la parte de la imagen, pero sobre todo tuve la suerte de verlo y ver cómo esa madre había sido acompañada primero por sus vecinos, después por todos los organismos del Estado que les fueron a visitar y por último por la Cruz Roja, llevado por una ambulancia de la provincia. Y ahí es donde esa orquesta que se armó, donde todas las organizaciones literalmente trabajaban como un solo equipo. La gente de rescate era la que cocinaba, y cuando cocinaba no te preguntaba si era de Cruz Roja o de policía, cocinaba para todos, y toda la gente colaboraba. Tenemos un país muy solidario y las organizaciones, cuando estamos en emergencias, trabajamos mucho en equipo. Esa en particular es una de las historias que vi, como alguien que tiene su propia inundación, que era mucho más compleja que la del agua, podría ser acompañada por todos los organismos que este país le pudo poner adelante. En este caso, y en una gran parte, fueron la parte final por los voluntarios de la Cruz Roja, pero no quiero dejar de mencionar a todo el resto, porque probablemente muchos bomberos se sacrificaron, se lastimaron. De hecho, atendimos un montón de bomberos que se lastimaban porque, claro, esto, como vos decías, caminaban por lugares que no ves lo que hay abajo, se lastiman porque se cortan, porque se pinchan por distintas cosas. No es agua del Caribe precisamente la que llega en una inundación, no ves nada. Pero nos venimos con 1000 anécdotas, 1000 historias. Esa es una en particular que creo que trabajaron todos, y yo te la cuento desde afuera.
si alguien te quiere agregar algún dato. ¿Quieren agregar algo de esa historia? Que me imagino a los chicos haciendo, no sé, quienes hemos llevado a un odontólogo a nuestros hijos, que el odontólogo también le hace con el guante, ¿no? La figurita, digo, me imagino eso. Nada, los veo y me pongo a llorar. Sí, creo que fue una de las anécdotas que nos podemos quedar con que trabajamos en equipo nosotros, junto con otras filiales. Y yo hay una interna con la que siempre las peleo a ellas, porque ellas ingresaron a la Cruz Roja como parte del equipo de juventud. Yo sigo estando en la parte de juventud y ahora se hacen las que crecieron y se fueron a coberturas, pero ahí fue cuando pudimos trabajar todos juntos y mantener a esos dos nenes que literal eran unas criaturas. Una nena de 1 año que estaba fascinada con un globo de guante y un nene que estallaba de risa porque estaban jugando al veo veo, que creo que ahí lo que valía era que no solo el hecho de que esos nenes no la estaban pasando mal, sino que se estaban riendo, sino que la madre tenía una preocupación menos, que era el hecho de que sus hijos estuvieran sufriendo. Tomando las palabras de Manuel, los chicos se estaban entreteniendo, la mamá tenía una preocupación menos, había bajado un poquito el agua de su propia inundación y el resto de la gente estaba justamente haciendo que ese agua siga menguando, ¿no? Incluso ella misma se había gestionado con otra persona que estaba dentro del centro de evacuados, que le había dicho: puedo llegar a conseguirte un alquiler, porque su casa literalmente se la había llevado el agua. Entonces también con el resto del equipo fuimos, la acompañamos, buscamos a esta persona y entre ellos mismos se estaban ayudando. Cuéntenme rápidamente la anécdota tremenda de la mamá que había perdido a su nene o a su nena, que les tocó a ustedes también muy de cerca. Sí, esto pasó en Cerri el sábado al mediodía más o menos. Bueno, nos contacta policía a nosotros porque acaba de bajar de uno de los camiones militares una mujer que aparentemente estaba en shock porque estaba totalmente ida. No le prestaba atención a nadie, no hablaba con nadie, lo único que podía repetir es que no encontraba a su nene. Así que bueno, nos acercamos y después de un ratito insistiendo, pudimos sacarle que no había encontrado a su nene de 5 años, que lo había dejado con su abuela. Ella desde antes de la inundación no lo había visto al nene. Antes de la inundación, estaba con su abuela. Estaba con la familia paterna. Correcto. Claro, desde antes de la inundación ella no había tenido contacto con su hijo. Contextualicemos, Sí. No andan los celulares. No tenía señal No nadie. hay señal. Cuando muchos perdieron sus propios equipos celulares, Exactamente. no había forma de enterarse dónde estaban. No había luz para cargar los celulares. Sí. Y bueno, estábamos primero intentando tranquilizarla porque en ese estado era imposible intentar siquiera buscar al hijo. Estuvimos un buen rato hablando con ella hasta que un poco le bajó esa ansiedad y resolvimos que teníamos que entrar a Cerri con ella de vuelta por todos los centros de evacuados a buscar a su hijo y a la abuela del nene. ¿Lo encontraron en Cerri? No, en Cerri no estaba y era difícil ya de por sí ir en la patrulla. Cerri totalmente inundado. Sí, había bajado un poco el agua, pero seguía inundado, se seguían viendo las marcas del agua bastante altas. Una parte que a mí me choqueó mucho fue después de pasar por todos los centros de evacuados, decidimos ir a la casa de la familia paterna del nene, donde lo había dejado por última vez, y veíamos la marca del agua que a mí me llegaba al pecho. El agua ya había bajado, pero la marca estaba a la altura del pecho, y ella lloraba y me decía: mi nene tiene 5 años y no sabe nadar, yo no sé cómo salió y si salió directamente. Esa es la casa donde estuvo el nene con la abuela. Exactamente. Después, hablando con los vecinos que habían llegado hace poco, nos abrieron la puerta, charlaron un con nosotros y nos dijeron que sí, que los habían visto, que habían evacuado todos juntos hacia la iglesia, pero que después de ahí no sabían a dónde habían ido.
Ahí en otro centro de evacuados nos dijeron que la gente que había estado en esa iglesia fue evacuada hacia el club Liniers en Bahía Blanca. Así que, bueno, y resolvimos volver a la rotonda de Cerri. Cambiamos un poco el equipo porque yo me fui para Guad con los chicos y Delphi y Betiana se fueron con ella a Bahía Blanca. Ahí nosotros trabajamos junto con un móvil de policía que estuvieron con nosotros desde el momento en el que se empezó a hacer la búsqueda del menor, y fuimos a Bahía Blanca con ciertos nombres específicos de centros de evacuados, porque si nosotros teníamos una lista que eran aproximadamente 10 centros de evacuados, entre los que había más, menos gente, pero había muchos y eran muchos lugares para buscar. Entonces pasamos por 3 antes de llegar a la municipalidad, en donde ellos tenían, porque obviamente el tema de la señal no solamente era para nosotros o para los lugares específicos, también era para la gente de la municipalidad que no tenía contacto muy directo con los centros evacuados. Entonces tenían actualizaciones, eran actualizaciones no tan última hora de los distintos centros de evacuados cuando podían comunicarse o cuando mandaban a una persona con un listado nuevo, y pudimos dar con que por el nombre de la abuela del nene estaba en un lugar, en uno de los centros. Fuimos a ese lugar, por suerte a esta mujer con la que estábamos había gente que la conocía ahí, entonces pudieron también contenerla, preguntarle, porque quieras o no, todos los que lo estábamos atendiendo éramos toda gente de otro lugar, porque los policías eran de Necochea, nosotras éramos de Tandil, solamente el chofer que vino a último momento era de Bahía. Entonces fue como también un poco la familiaridad que ella empezó a sentir. ¿Estuviste cuando se encontró la mamá con el nene, no? Sí, no se encontraron físicamente, sino que lo que pasó fue que nosotros supimos que estaba en ese lugar, se habían ido, no sabíamos a dónde se podían ir, ella no conocía a la familia paterna o no tenía mucho contacto con la familia paterna, entonces fue en un momento en el que estábamos viendo cómo seguir que yo agarré señal desde mi celular, le pregunté a ella cuál era el número y ella se pudo contactar con el papá del nene, pudo hablar con el nene y como ellos estaban en Punta Alta, era bastante más lejos, y ella con el simple hecho de saber que el chico estaba bien, ya estaba totalmente tranquila. Entonces fue en conjunto, una decisión en conjunto con los jefes de la policía y con nuestros, obviamente todo esto el coordinador se iba enterando de todo lo que nosotros íbamos haciendo. Fue la misma mamá la que decidió decir, no, yo ya sé que mi hijo está bien, pude hablar con él, me quedo acá en mi casa y cuando lo vea, ella quería saber que el nene estaba bien, básicamente, quería escucharlo. Habían cumplido con esa misión. Para agregar, Punta Alta estaba imposible de acceder con vehículo porque estaba cortada la ruta, entonces solo se podía ir caminando. Hola, buen día a todos. Y bueno, creo que ese es el mandamiento que Dios nos dejó, amar a tu prójimo. Y creo que estos chicos lo están demostrando totalmente. Así que les pido una bendición a Dios especial para cada uno de ellos, porque es difícil tratar con personas que han pasado problemas, y más cuando uno no sabe de ese problema, y ayudarlo igual. Es una situación terrible. Así que bueno, un aplauso enorme a todos esos chicos que han ido a trabajar allá. Qué lindo que es escuchar a los chicos de la Cruz Roja y bueno, nos rememora lo que pasó la semana pasada y ver cuánta gente que daba hasta lo que no tenía, la solidaridad de la gente, del pueblo argentino, y estos chicos que ceden su tiempo, fueron al lugar, trabajaron siempre en forma gratuita. Y estamos tan acostumbrados a ver todo lo malo, escuchar todo lo malo, que todas estas cosas a veces pasan desapercibidas, y son las que te llenan el alma, las que te dicen que no está todo perdido. Por el contrario, somos más la gente de bien que los que están pensando en lo propio y
y pensando en el mal y pensando en embromar a otro. Esto es una caricia al alma. Gracias por haberlos traído en esta nota. Son los voluntarios de la Cruz Roja Filial Tandil que estuvieron en Mar del Plata. Fueron muchos, Bahía Blanca. Fueron en una camioneta Ford blanca que muchos hemos visto en las calles de Tandil o frente a la sede de la Cruz Roja aquí en la calle San Martín. Me imagino que esa camioneta la han metido por donde se les ocurra, tratando de llegar. ¿Cómo volvió esa camioneta? Díganme, por favor. Es una Ford Ranger 4x4 y le hicimos honor a su denominación porque fue necesario para entrar en muchos de los barrios. Ingeniero White tiene algunas zonas que son prácticamente rurales, con calles de tierra, y con la cantidad de agua que había, el barro era muy difícil, y lo que pasaba es que, bueno, en el caso de un vecino en particular, quedó tan cerrado que no tenía acceso ni a agua ni a comida. Había llegado a tomar la decisión de ponerse a hervir huesos porque necesitaba comer. ¿Cómo se enteran ustedes de esto? Las trabajadoras sociales, a medida que nosotros íbamos pudiendo acceder, iba pasando los días o las horas, íbamos pudiendo acceder, ya sabían a dónde vivía cada uno. Este vecino en particular estaba en el lugar, si se quiere, más bajo, donde pudimos acceder con la gente de rescate y bomberos. Fue ya domingo a la mañana y bueno, obviamente se le llevó agua, algo de comida para que pueda, pero aparte no se quería ir porque tenía sus chanchos, todos sus cosas. Y aunque se quisiera ir tampoco se podía ir porque el agua estaba ya metro 60. Bueno, por ese tipo de lugares se metió la camioneta. Obviamente el trato no fue lo mejor, pero tuvimos la... Bueno, está para eso, ¿no? Sí, literal. Pero tuvimos la posibilidad de, cuando volvíamos de Bahía, que la gente del Grupo Simone nos donó la reparación y el mantenimiento de la camioneta para tenerla lista para volver a esta o a cualquier otra emergencia. Así que nuestro agradecimiento como filial Tandil, que la gente del Grupo Simone reparó la camioneta y ya está lista. De hecho, hace un ratito me avisó Pablo que ya estaba lista. Sin costo para la Cruz Roja. Sin ningún costo. El Grupo Simone, hay que sacarse el sombrero, digamos. Son también, así como ustedes, como bien dijo un oyente y lo comparto, ustedes son ángeles que estuvieron por allá revoloteando. Bueno, en este caso la gente del Grupo Simone también son angelitos que se suman a esto que ustedes hacen. Guillermo Simone, el jefe de toda la organización, y acá en Tandil, esto no lo digan ustedes porque Pablo no va a querer que yo diga que es Pablo Boveri el que dice sí, metámosle para adelante. Reitero, no lo dicen los chicos, Pablo no quiere, cualquier cosa fue de arena, pero es Pablo Boveri el que dice, muchachos, sí, lo que necesite la camioneta, y ahora dicen que ya está lista, ya está para retirar. Sí, ya está lista. Bien, ojalá no la tengan que usar por mucho tiempo para estas cuestiones. Es muy probable que tengamos la posibilidad de volver el fin de semana que viene. Pero bueno, ya esa es otra cosa, ya el agua ya bajó, ya es otro panorama, al menos para la camioneta. Veía una compañera de ustedes que ahora no está acá, no pudo estar, haciendo RCP, esto se lo contábamos hace un ratito, con Beto, que ahora no pudo estar, pero esa chica, esa joven, junto con otras colegas de Cruz Roja de otras filiales, pudieron salvarle la vida a una persona haciéndole RCP, porque sabían de primeros auxilios. Y creo que está por empezar un curso ahora. Cuéntenme de eso 2 segundos, aunque sea. Bueno, tenemos un curso mañana, el 18, todavía hay tiempo para anotarse. Mañana. A las 18 horas, de todas maneras, vamos a seguir haciendo este tipo de cursos. El de mañana, ¿qué se aprende ahí? Es un curso de 3 horas. 3 horas. En el que se aprende todo lo que es RCP, manejo de DEA y obstrucción de la vía aérea. Bien. Y tenemos otras modalidades también de cursos. Tenemos cursos que son de 3 o de 4 horas. Tenemos cursos que son específicamente para pediátricos. O el curso de 30 horas, que es en mayo, si no me equivoco. Bien. Pero mañana a las 18 está este de primeros auxilios, que la verdad te puede salvar vidas. Puede salvar un familiar tuyo, puede salvar a un amigo, puede salvar a alguien que te encontrás en la calle. Ese video que salió en La Nación, que es donde iba Betty, uno acompañado por otros 3 compañeros de filial La Plata,
los primeros que empiezan a hacer el RCP, luego de sacar una puerta y acostarlo al vecino en esa puerta, son los mismos vecinos del lugar. O sea, la importancia de saber RCP no es solamente para aquel que quiere ser voluntario de Cruz Roja o enfermero o lo que sea. Sería algo muy interesante que toda la población pueda saber RCP y las distintas técnicas que hay por distintos, pues si es un niño, si es un adolescente o si es un adulto. Porque literalmente a esa persona los primeros que le empezaron a salvar la vida, porque así fueron los vecinos, sus vecinos. Los propios vecinos. Sí. Buenos días, estoy escuchando a los chicos de Cruz Roja y la verdad que agradecerles en nombre de todos y felicitarlos por la gran ayuda. Y también de paso preguntar si siguen recibiendo donaciones y dónde se puede dejar ropa y un changuito de un bebé. No sé si en Cruz Roja no están recibiendo. En Cruz Roja no. Todas las donaciones son a través del link de la red social de Cruz Roja Argentina, que creo que es Doná por Bahía, pero si no, si entran al Instagram de Cruz Roja Argentina están todos los links en las historias destacadas. Doná por Bahía. Pero no, nosotros ni en Tandil ni en ningún lado la Cruz Roja no lleva especies. Bien, queda claro. Chicos, gracias y felicitaciones una vez más. Gracias a ustedes.